Bueno, muy buenas tardes. Les vamos a presentar los resultados de investigación que realizamos tres profesoras de acá de la Facultad de Enfermería. Mi nombre es Marlene Zapata y voy a proyectar la presentación. Bueno, entonces, la mascota, una alternativa de cuidado para el adulto mayor. Ese es el título de este estudio, hacemos parte de él. Catalina San Martín Laverde, Teresa Nuri Hoyos y Marlene Zapata. Somos profesoras de cuidado al adulto en diferentes escenarios, clínico, comunitario, cuidado con las familias, y eso fue una pues, de las motivaciones de realizar este estudio. Partimos de la problemática de la salud de los adultos mayores en Colombia. Para nadie es desconocido de que estamos en un proceso de envejecimiento. Todos los países están envejecidos con aumentación mayor de 60 años en algunos países como en América Latina y mayor de 65 lo que es en Norteamérica y en Europa. Es como el indicador para considerar la población mayor. Bueno, los países de América con mayor población de adultos mayores son Cuba con un 20.4%, Puerto Rico con un 20%, Uruguay 20%, Estados Unidos 15.8%, Chile 16% de su población y Colombia con un 9.23% según el DANE del último censo del 2018. Japón es el país con mayor población de adultos mayores, con un 27.5% en el mundo. Bueno, además del envejecimiento de la población, también hay otras problemáticas de pobreza y de vulnerabilidad. En América Latina, más de la mitad de estos adultos mayores no tienen una pensión que les garantice una seguridad, sobre todo pensión de contributiva. Ya pues se sostienen por el apoyo pues subsidiado de los estados o de familiares o ellos mismos trabajan. También encontramos que el 85% de estos adultos mayores en Colombia trabajan en la informalidad y lo tienen que hacer muchos de ellos para poderse sostener económicamente. Bueno, otro indicador importante es el índice de envejecimiento en Colombia, que es el número de personas mayores de 60 años y más por cada 100 menores. Este índice también está creciendo, aumentan la población de adultos mayores y está disminuyendo la población de los menores. En el año 2005 estaba en 20.5 y para el 2018 en 41. Este es el promedio de Colombia, pero aquí vemos en la imagen de Colombia que muchos departamentos tienen un índice de envejecimiento inclusive mayor del 70%. Bueno, estos departamentos con mayor índice de envejecimiento son Antioquia, Eje Cafetero, lo que es Tolima, Huila, Valle del Cauca, Boyacá y Bogotá, Distrito Capital. Además, también el DANE reportó en el último censo que el 85% de los hogares con adultos mayores son pobres, son considerados pobres y que los tipos de las familias ha variado. Ya predominan más las familias nucleares y monoparentales con una sola persona, donde estas familias que tenían los adultos mayores cada día van disminuyendo. Bueno, entonces la justificación, que la justificación para realizar este estudio, como lo vimos entonces, la necesidad pues, de aumento de la población de adultos mayores en Colombia, en el mundo entero, la problemática de la salud que afrontan, enfermedades crónicas, degenerativas, enfermedad mental, las políticas del Estado que no dan respuestas satisfactorias a demandas de protección, servicios, recurso humano calificado, y además porque es una población pobre, con falta de soporte familiar, muchos de ellos no tienen familia o la familia que tienen no asumen el compromiso y la responsabilidad, falta de redes de apoyo, condiciones de soledad, abandono y aislamiento social, que lamentable muchos de ellos
terminan en estos hogares y muchos pues subsidiados por el Estado y que es unas situaciones muy lamentables. Bueno, entonces ante esa problemática de desprotección, de pobreza y de abandono, eh, nos surgió la iniciativa de realizar este estudio para explorar otras alternativas de cuidado, de atención, de protección a esta población. Entonces surge entonces la motivación de evaluar cómo las mascotas pues, se han convertido en un aporte o qué hacen las mascotas, cómo contribuyen a la salud y el cuidado de la población de adultos mayores. Bueno, en la revisión que hicimos de los estudios, se encontró que aquí en Colombia es mínimos estudios, casi nada. Lo que encontramos eran más de pronto revisiones teóricas o sistemáticas. En América Latina, pues pocos, de pronto en Brasil, Argentina, mínimo. México. Los más que encontramos están es en Norteamérica y Europa. Allá sí hay gran cantidad de estudios de, de diversidad pues, de fenómenos relacionados con la interacción de las mascotas con los seres humanos y en este caso con los adultos mayores. Entonces nos surge la pregunta del estudio, ¿cómo es el vínculo del adulto mayor con la mascota en la vida cotidiana? Queríamos estudiarlo, conocerlo desde nuestro propio contexto colombiano, cotidianidad, aquí con nuestros adultos, con nuestras familias. Bueno, y los objetivos que nos planteamos fue describir ese vínculo de la persona mayor con la mascota en la vida cotidiana y conocer las implicaciones del vínculo persona mayor-mascota en el cuidado de la salud. A medida que avancemos, vamos a ver que este vínculo pues, tiene también otras palabras, como es el apego, vínculo, relación humano-animal, que también pues, surgen en el estudio y son pues como tienen alguna similitud. Bueno, algunos de los conceptos que fue necesario explorar y que tenían pues como fueron abordados en los autores, artículos que se revisaron. Entonces, partimos del término de adulto mayor o persona, son sinónimos según la CEPAL. Están identificados a partir de la edad, ya lo habíamos dicho, mayores de 60 o de 65 en otros países, pero que también es un concepto que abarca un ciclo pues completo, un ciclo que es complejo, donde está involucrado todo lo que es el proceso de vejez y de envejecimiento. En Colombia, según la ley 1251 del 2008, que regula pues parte de las políticas de todos los derechos de la población de adultos mayores, lo identifica como las personas mayores de 60 años. Bueno, otro concepto que también es de importancia en el estudio es el de la mascota. Es un concepto de más antigüedad, viene del término francés petit, que significa pequeño. Se fue utilizado a partir de los años 1500 como un niño tratado con indulgencia o como favorito. Pues trataban a los animales domésticos con cariño, afecto, como si fueran niños pequeños. También el concepto de animal de compañía, que es un concepto más moderno, más contemporáneo, se refiere también como a este animal doméstico que se vincula al hogar principalmente para compartir algún tipo de intimidad, proximidad y cuidados y recibe un trato especial de cariño. Bueno, también fue necesario revisar la teoría de apego porque fue un término que apareció en investigaciones y en los testimonios de los participantes. Entonces, la teoría de apego, según John Bowlby, describe la necesidad de los seres humanos de la creación de un vínculo emocional que inicia desde el recién nacido y es la base de las relaciones entre los seres humanos. Este concepto de apego es el que se da pues muy evidente entre la madre y el niño, que es una relación muy fuerte y que se dan otras manifestaciones de apego pues en todo el ciclo vital, pero en los animales también se dan. Entonces es como algo así lo que las personas expresan en esa relación con las mascotas. Bueno, la metodología que empleamos fue entonces un estudio cualitativo con perspectiva etnográfica. Queríamos conocer
desde la vivencia, desde la experiencia de los adultos, cómo era esa relación con las mascotas. La población estuvo constituida por adultos mayores de 60 años que conviven con mascota en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, algunos de los municipios. La muestra fue intencionada, sin distingo de sexo, tipo de mascota y lugar de residencia. Algunos de esos mascotas de estas pues, adultos fueron de contactos personales, inclusive también participaron algunas personas del aula de mayores que asisten a la Facultad de Enfermería, inclusive hasta de algunos familiares de profesoras y vecinos. Bueno, se realizaron 14 entrevistas semiestructuradas. Estas se realizaron en las viviendas de los adultos mayores. Hicimos una visita familiar, ¿no?, para poder pues como compartir y tener pues de primera mano toda esa experiencia, vivencia del adulto mayor con la mascota en su contexto, en su cotidianidad. También se tuvo en cuenta la observación y diarios de campo. Bueno, los criterios de inclusión que tuvimos presente eran personas mayores de 60 que convivieran con la mascota en su vivienda y tener algún vínculo de interacción y o de cuidado con esa mascota, que el tiempo de convivencia con la mascota fuera superior a 6 meses y que estuvieran con una capacidad mental para responder la entrevista y tener la autorización de los adultos mayores para hacerle la entrevista y la visita familiar. Eh, Se tuvo en cuenta criterios de exclusión, que fueran un adulto mayor, que tuviera alguna enfermedad aguda o con una dificultad para comunicarse. Este estudio contó con todas las consideraciones éticas, todos los principios éticos de la resolución 8430 de 1993, el consentimiento informado, verbal y escrito, y el aval del Comité de Ética de la Facultad de Enfermería. Bueno, los resultados de algunos datos sociodemográficos de los participantes, entonces fueron en total 14 adultos mayores a los cuales realizamos pues las entrevistas y visita. La edad estuvo en un rango entre 60 y 85, predominaban las mujeres, 8, casados, 8. Tipo de familia predominó la nuclear, compuesta por mamá, papá e hijos, pero también encontramos algunos 2 adultos que vivían solos con la mascota. En diferentes municipios, Bello, Caldas, Envigado, Itagüí y en Medellín. Los ingresos provenían principalmente de la pensión, apoyo familiar y algunos realizaban algún tipo de trabajo informal. Predominó el estrato socioeconómico 3. Las mascotas que predominaron fueron los perros, 17, gatos, 7. También encontramos en 2 hogares que tenían loros y muchos de estos adultos tenían más de una mascota. Bueno, las categorías que encontramos, 4 categorías principales, fueron entonces la mejor compañía, luego la vamos a hablar de cada una de ellas. La mejor compañía está representada por la llegada de la mascota, estar ahí y como un hijo, subcategorías. Otra más categoría importante es un día del adulto con la mascota, motivo para levantarse, la comida, un momento de encuentro y cuidado con la mascota. Esto era lo que hacían los adultos en el día a día, desde que se levantaban hasta que se acostaban. Relación familia-mascota, entonces algunas de las subcategorías, la unidad familiar y situaciones difíciles con la mascota. Bueno, y la otra categoría principal fue la mascota, una alternativa de cuidado para el adulto mayor, que estuvo representada en estas 3 subcategorías: actividad física, expresión de emociones y la interacción social. Bueno, entonces vamos a presentarles los resultados y a la par también en cada una de las categorías la discusión. Bueno, la mejor compañía. Para el adulto mayor, lo más satisfactorio de tener la mascota en el hogar es la compañía que se recibe, fue lo que más valoraron, la cual le genera unos vínculos fuertes similares a la relación con un hijo, un ser querido, muy cercano.
Bueno, a la subcategoría llegada de la mascota, exploramos cómo llegó la mascota y cómo se fue formando ese vínculo. La mascota llegaba generalmente por un hijo, nieto u otro familiar. Al principio, los adultos expresaron negación y resistencia. La mayoría no querían tener la mascota, pero finalmente la acogieron, la asumieron y fueron ellos los que después hicieron un vínculo muy fuerte con esa mascota, aunque la mascota inicialmente pues no era de ellos, era del hijo, del nieto. Bueno, algunos testimonios de la llegada de la mascota. Cuando se consiguió ese muchacho de novio, decía un participante pues con la hija, le trajo un perrito y lo tuve que aceptar. La trajeron chiquitica a la mascota, entonces se la hice devolver a mi hija porque a mí no me gustaban animales en la casa. Primero me tuvieron que consentir a mí porque nosotros ya habíamos tenido otra mascota, pero yo no quería más perros, pues me echaron la carreta, me echaron el cuento hasta que me convencieron. Eso era pues lo que expresaban los adultos mostrando esa resistencia, pero que luego terminan por aceptar la mascota. Algunos autores que se revisaron también encontraron eh, algunas categorías similares, como fue resultados como la mascota llegan por terceros, por regalo, compra o adopción, generalmente son otras personas, y el adulto mayor es renuente a recibir la mascota. Bueno, en la subcategoría estar ahí, las mascotas acompañan a los adultos en todos los momentos, espacios cotidianos, siempre quieren estar ahí junto a ellos. Son pendientes de todas las rutinas y actividades, les siguen los pasos a los adultos, eso pues lo expresaron. Algunos testimonios de estar ahí. Ella, ellas ven cuando uno tiene un bolso empacado por ahí. Vea, no se acuestan, son detrás de mí. Si yo voy a la pieza, son detrás. Si yo voy a la cocina, como quien dice, no me vaya a dejar. Cuando hay un carro afuera, ellas son. Ya, me van a subir aquí. Ellas saben que van en carro y van de paseo. Ese animalito es detrás de mí. Si yo me voy para la tienda, ella se va para el mirador a esperarme que yo llegue y me asomo y ahí mismo me ladra. Cuando abro la puerta está allá esperándome. O sea, que están constantemente detrás de los adultos o siempre pendiente de todos los pasos. Bueno, entonces también encontramos autores que hablan de que la mascota acompaña en todo momento y en todo lugar a los adultos. Bueno, esa compañía permanente de la mascota también, además de perseguirles y estar pendiente, apoya en los momentos de soledad y en la necesidad de comunicarse con otro. Y eso es muy valorado y expresado por los adultos. Algunos testimonios. Son una compañía, tiene uno con quien hablar, con quien jugar, con quien salir, porque la gran mayoría de los adultos ya los hijos se fueron. Uno no se siente solo. Lo mejor es la compañía, que al menos están con uno, bien o mal, pero están con uno. Al menos puedo hablar con él en la soledad, porque tengo a Coco. Eso tiene su lado positivo. Si no estuviera aquí, no tenía ni con quién mover la boca, porque la soledad pega duro y son muchos los días de soledad. Asimismo, los autores también relacionados con esta categoría, ellos también expresan en sus publicaciones que las mascotas son fuentes de compañía, disfrute y goce, son considerados como mejor amigo en cualquier etapa de la vida, proporcionan compañía y reducen la soledad y proporcionan alegría y consuelo en esos momentos de soledad para los adultos. Bueno, la otra subcategoría, como un hijo, que también fue muy fuerte. Entonces los adultos mayores les nace ese sentimiento, ellos lo expresan en palabras apego, que va creciendo, es tan grande que lo comparan con un ser querido como un hijo o niño pequeño. Ellos tienen claro que no es lo mismo, pero les genera afecto y ternura similar a los hijos. Como un hijo, ¿quién no se enamora de ellos por Dios? ¿Quién se
negado pues a tanta ternura. Luna ha sido como una hija, porque imagínese desde la edad que la tengo y siempre ha estado al lado mío. En guardería por ahí con otros animales, decía pues uno de los participantes, el día que nos toque dejarla sola, ¿qué vamos a hacer? Es como cuando estábamos nosotros solos, que teníamos un hijo enfermo y otro pequeño, y le decía yo a la esposa mía, ¿con quién vamos a dejar el niño? Entonces, asimismo, en la discusión con los autores se encontró también que la mascota es considerada como un miembro de la familia y que proporciona placer, afecto y lacta en todos los ciclos de la vida. Apoya pues a otros, también a otros grupos poblacionales. Un día del adulto con la mascota es otra de las categorías importantes que encontramos en el estudio. Entonces, la mascota estimula al adulto mayor a realizar diferentes actividades durante el día relacionadas con su cuidado. Estas se vuelven parte de la rutina diaria, se establecen horarios, un orden para ejecutarles que favorece la capacidad funcional de los mayores y los mantiene activos. Las mascotas son muy pendientes y muy rigurosas como en esos horarios de esas rutinas. Entonces, una de las subcategorías, motivo para levantarse. La mascota es un estímulo para que el adulto mayor se levante en las mañanas en un horario habitual. Es como un despertador. Los participantes decían, hay un motivo para levantarse, hay un motivo para bañarse temprano, a la misma hora de sacarlos, porque ellos ya tienen ese horario. O sea que ellos les están recordando continuamente. Cuando yo estoy acostado un fin de semana y duermo hasta tarde, Bruno se preocupa. ¿Por qué no se ha levantado? Me lambe la cara como quien dice, levántate pues, y empieza a chillarme, como en unos insistencia por levantar a los adultos a unos horarios regulares. Asimismo, autores expresan entonces que son una razón también, encontraron para levantarse en las mañanas y dan autodisciplina y motivan a caminar. Es un estímulo muy continuo y motivador para los adultos. Bueno, un día del adulto con la mascota. También, otra de las subcategorías, la comida se constituye en un momento de encuentro. Este momento generalmente es expresado con agrado. Los adultos les gusta estar ahí con la mascota ya en esos momentos. Las mascotas siempre se acercan con la intención de recibir algún alimento. El adulto le corresponde con el suministro de su propio alimento, pues concentrado, pero también con parte de su propia alimentación. Esa acción es motivada por pesar o por manifestaciones de afecto. Ellos sienten como cuando uno se sienta, ellos decían, como usted se sienta con un amigo, ¿cómo no le va a compartir a su mejor amigo? La comida es un momento de encuentro, algunos testimonios. Entonces, ella se mantiene durmiendo, pero cuando yo voy a desayunar, se levanta la perrita para que yo le dé. Flor me dice que no le dé, pero ¿cómo a uno le da pesar? Yo no soy capaz de estar desayunando y no ofrecerle cualquier cosita. Yo le doy, pero poquita. Bueno, yo le doy a ellos después de que yo almuerzo, porque si yo les sirvo a ellos el cuido y me siento a almorzar, ellos no almuerzan porque se van a pedir, decía también uno de los participantes. Bueno, en esos momentos de compartir con esas mascotas, como lo expresaba uno de los autores, González, también les proporciona, además pues, de una sensación de placer, les disminuye el estrés. Bueno, cuidados con la mascota fue otra de las subcategorías. Durante el día la mascota les demanda a los mayores tareas básicas de cuidado que generan un beneficio mutuo y satisfactorio desde temprano, desde que se levantan. Bueno, algunas de los testimonios. Entonces, una de las actividades primeras de ella, decía un participante relacionado
es salir a caminar, la esposa salía 2, 3 veces al día con ella. Después de que viene de la caminada, le da la primera comida y ya sigue todo normal hasta por la tarde que yo salgo con ella. Era una mascota que los adultos salían, la esposa y también salía él. No cuidarla bien es que no le tenga el agüita, el cuido y aseaditos. Y la coca donde se desocupa que también esté aseadita, con esos cuidados pues continuos y frecuentes. Autores entonces también encontraron que revisamos, encontramos alguna similitud en sus publicaciones. Ellos expresan que la práctica de cuidado con la mascota promueve la relación humano-animal, esas prácticas de cuidarlos, de atenderlos, darle la comida, sacarlos, y les genera placer. La necesidad de la mascota es la prioridad que se correlaciona con la necesidad del adulto. Los adultos expresaban que todo lo hacían por la necesidad del perro. Entonces, que el perro necesita caminar, que el perro necesita comer, que el perro está muy estresado. Y entonces hacen esos cuidados, pero también se benefician de esas actividades. La mascota influye en la rutina y dan estructura al día a día, porque los perros son de unos horarios regulares para todas las actividades que realizan, continuas, y eso les ayuda a los adultos a recordar y a ser como más organizados y disciplinados. Bueno, otra de las categorías principales de los estudios fue la relación familia-mascota, donde se encontró la subcategoría unidad familiar. Ellos expresaban que la presencia de la mascota en el hogar apoya la convivencia de los miembros de la familia para afrontar los problemas cotidianos. Los adultos inclusive expresaron cambios positivos en las familias, inclusive en el comportamiento de los hijos. Yo tengo aquí, pues les he mostrado algunas imágenes, son imágenes, la mayoría de los adultos, que ellos dieron el consentimiento, algunos no dieron de ellos, sino que mandaban las de las mascotas. Bueno, otros testimonios de unidad familiar. También ha sido el mediador de toda la familia, de las contrariedades, de que no nos peleemos, de que mantengamos la armonía familiar. Cuando llegaron los gatos, ya toda esa discusión y todo eso desapareció. La primera mascota llegó cuando murió mi papá. Yo ya me había separado y mi papá fue la figura paterna de mi hija. Ella tenía 7 años y se puso muy inestable, rebelde y muy indisciplinada en el colegio. Y la psicóloga del colegio me recomendó que le consiguiera una mascota, no un pajarito o pez, que ella pudiera abrazar y apachichar. Y entonces una amiga nos regaló a Paquita y mi hija cambió considerablemente. Bueno, entonces asimismo, algunos autores también se pudo encontrar alguna similitud con sus resultados. Cada vez es más común que las mascotas se incorporen a la vida familiar. Más hogares tienen mascotas. Las mascotas es un elemento de alivio y amortigua en casos de conflicto familiar. Bueno, también encontramos en esa relación familia-mascota algunas situaciones difíciles y que fueron dolorosas. Ellos expresaban, cuando les preguntábamos qué era lo más doloroso, lo más duro, ellos expresaban que eran las separaciones de la mascota, algunas de ellas por hospitalización de los mismos adultos, o por enfermedad de la mascota o por muerte de la mascota, que eran unas experiencias muy duras que los había afectado a ellos y también a toda la familia, y que inclusive ese vínculo que se establecía entre ellos era, pues ellos reconocían que era muy fuerte. Bueno, algunos testimonios. Lo más maluco, decía pues una de las participantes relacionado con una nieta, lo más maluco cuando la operaron, que estaba enfermita. Esta era pues la gatica, que se veía por allá como dormida. Entonces uno era preocupado. Mi nieta lloraba, ella se metía unas chilladas, dizque porque de pronto le estaba doliendo a la gatica. Entonces, una de las participantes decía, entonces las encontré aquí chillando, chillando. Ella encontró a las hijas
La cosa más horrible en el desespero, que ellas se querían morir. Esa experiencia fue muy horrible cuando se les murió pues una de las mascotas. Vea, con solo recordarlo me da como dolor de cabeza, decía. Lo más difícil es cuando están viejitos. Por ejemplo, hace poco que se nos murió el gato, el siamés. Ese duró como 17 años. Y poniéndole la eutanasia aquí sentados y ella, mi hija, cargándolo y llorando. Ellos expresaban pues con mucha emotividad que eran unas situaciones pues muy dolorosas, muy tristes que habían afrontado la familia. Y que no solamente el adulto, sino también los miembros de la familia. Entonces también se encontró en los estudios revisados que la muerte de la mascota afecta a toda la familia y es una experiencia de dolor comparable inclusive con la pérdida humana. Ellos decían que inclusive les dolió más que otros miembros de la familia y que la muerte de la mascota los hizo más conscientes de ese apego. De pronto no era tan consciente, pero al estar la mascota en condición pues de enfermedad o de muerte, eso les había dolido muchísimo. Bueno, entonces nos vamos a ir ya a la última categoría, la mascota, una alternativa de cuidado para el adulto mayor. Entonces vamos a presentarles algunas de esas categorías y subcategorías. Bueno, entonces eh, la subcategoría es la expresión de emociones. Esta, la mascota, una alternativa de cuidado para adultos, está representado en tres subcategorías: la expresión de emociones, la actividad física y la socialización. Bueno, en expresión de emociones, los adultos expresaban que lo más satisfactorio de tener la mascota en el hogar era la generación de alegría y felicidad. Lo expresaban constantemente, como unas emociones muy satisfactorias. Algunos testimonios. Es sobre todo como emocional, pues como te digo, se siente la presencia de ella y le da a uno con mucha alegría por las cosas que hace, cómo actúa, es la alegría de la casa, decía una participante. Un médico le decía a Flor que ese animalito para nosotros era como bendición, una felicidad, y que lo íbamos a ver y no le creíamos, pero es un gusto tener ese animal. Sí, es cierto, la felicidad de uno, la felicidad mía, la felicidad de la casa, ese animal. Expresaban pues como esos momentos muy placenteros de felicidad, de risa, de gozo, la mayoría debido a la presencia y compañía de la mascota. Eh, bueno, en las otras expresiones que también ellos manifestaron, que también tuvieron momentos de tristeza, de angustia o de dolor, por otras causas relacionadas por entornos laborales, familiares, enfermedad, y expresaron que también la mascota se constituye en un apoyo o en una compañía para superar esas emociones. Y ellos le alcanzaban unos estados de mayor tranquilidad, se sentían más tranquilos y que esas emociones duras de tristeza, dolor, se disipaban más fácilmente. Algunos testimonios. Si yo estoy triste o estoy llorando, él como que percibe esa energía y está siempre ahí conmigo. Por ejemplo, yo puedo estar en el baño metida, angustiada, llorando y entonces él, el perrito, está en la puerta esperándome y yo le siento las paticas en la puerta todo angustiado, pues decía la señora. Uno manejar gente es muy berriondo. Que un cliente me diga que usted es un ladrón, yo llego aquí con esa rabia, pero cuando me reciben los perros, ahí me cambia a mí el genio y yo ya lo dejo. Lo que me dijo ese cliente y me da esa hasta risa, expresaba uno de los participantes. Bueno, entonces las emociones, que fue pues como de las categorías que expresaron muchísimo y las más satisfactorias, y fue como de lo que más ellos identificaban como algunos beneficios para su salud o su bienestar. Bueno, entonces buscamos el concepto de las emociones básicas. Las emociones básicas, también llamadas primarias, es porque no tienen prelación, son como las innatas,
Estas emociones fueron identificadas por Paul Ekman y otros colaboradores eh, como estas 6 principalmente, que son tristeza, asombro, alegría, asco, ira y miedo. Estas emociones pues han sido estudiadas desde la antigüedad, inclusive desde Darwin, pero estas emociones han trascendido y han cobrado mucha importancia porque se constituyen en aspectos muy importantes y prácticos de la interacción social, de las relaciones afectivas, de la comunicación, del aprendizaje, tipos de inteligencia, y son elementos en las expresiones faciales de estudio para poder pues abordar, afrontar, tratar personas que tengan alguna alteración mental. Bueno, algunos autores también en relación con las emociones expresaban en sus investigaciones que caminar con la mascota les hacía feliz a los dueños de las mascotas. Las mascotas consuelan en momentos de tristeza y la tenencia de la mascota alivia el estrés y da tranquilidad. Inclusive esa tranquilidad y alivio del estrés influenciaba positivamente para disminuir las muertes de enfermedad cardiovascular. En estudios comparativos que se habían hecho con adultos que convivían con mascota y otros que no, se encontraron que estos tenían menos probabilidad de muerte por enfermedad cardiovascular, inclusive el riesgo cardiovascular está más controlado. Bueno, la mascota también es una en las alternativas promueve la actividad física. Las mascotas, especialmente los perros, se constituyen en un motivo para salir a caminar en horarios regulares, inicialmente para satisfacer una necesidad del perro. Con el tiempo se transforma en una actividad placentera y benéfica para el cuidado de la salud, que también ha sido muy estudiada. Se han hecho estudios comparativos, principalmente en Estados Unidos, donde se ha encontrado que los dueños de mascotas y más de perros, pues caminan más que los no dueños de mascotas. Bueno, algunos testimonios. A veces él me pide una salidita, entonces yo le digo, bueno, ya enseguidita lo voy a sacar y él me persigue, me llora, es un llanto especial pidiéndome la salida. Que venga pues, yo lo saco. Yo sé que es una necesidad que yo lo saque. Él se comunica y uno aprende a identificar esos gestos, decía la participante. Uno por ellas tiene que salir, haga sol o llueva, entonces uno se viene a arreglar y a caminar. Eso le sirve a uno. Cualquier caminadita que uno haga. Baja un poquito de calorías y yo soy propensa a ser obesa, decían los participantes. Bueno, también en estudios que se revisaron se encontró que los adultos mayores con mascota gozan de una mejor salud cardiovascular, como ya lo expresé. Inclusive son más activos, tienen mayor tiempo pues, de caminadas. También estos adultos dueños de perros eran 12% más activos de los no propietarios de perros. Y cuidar a un perro o un gato puede ser una estrategia efectiva para la promoción de la salud. Inclusive se encontró que no obstante los dueños de perro, que muchas veces no hacían actividad física, pero sí tenían unos niveles de estrés inferiores y que eso ayudaba a la salud cardiovascular. Bueno, en la interacción social se encontró también que las mascotas promueven las relaciones con otras personas en varios escenarios, en el vecindario, parques, grupos sociales, reuniones. Facilitan la interacción espontánea con todo tipo de población. Alrededor de las mascotas siempre hay un motivo de conversación y de compartir experiencias, que es pues, muy placentero. Algunos testimonios, cuando uno va a los parques y de pronto se encuentra a alguien que también tiene perro, entonces uno entabla una conversación, se habla de muchas bobadas, muchas pendejadas. Otra persona se han acercado más por el hecho de uno tener los gatos y uno ha hecho relaciones en el club de vida, por ejemplo, que yo también tengo un gato, que le mandó, que le mando, que cómo es el tuyo, que cómo es el mío, expresaban los participantes que muchas veces con personas que nunca jamás
pensaban que iban a hablar o tener alguna comunicación y que a raíz de la mascota surgía pues como todas esas comunicaciones, amistades, bueno, bajaban como el nivel de, de tensión y que la gente hablaba de manera más espontánea. Bueno, también se encontró en varios estudios que las mascotas son facilitadoras de la relación social. Eh, Facilitaban conocer personas, formar amistades y facilitaban también conformar redes de apoyo. Caminar con el perro fomenta el contacto social con personas. De hecho, ellos lo consideraban como un rompehielos, que las personas, gracias a las mascotas, y sobre todo los perros, que eran de pronto con los que más de pronto salían a algunos escenarios, parques o por ahí por el vecindario, eso entonces era de una manera espontánea, entablaban alguna conversación. Asimismo, también lo consideraban que esa interacción social y otros beneficios proporcionadas por la mascota tenían un impacto muy positivo en la salud mental de esos adultos dueños de mascotas. Bueno, entonces ya esas fueron pues como las categorías con los resultados que encontramos y la discusión. Ya algunas de las limitaciones que encontramos en la realización de este estudio es que este estudio tuvo un enfoque inicial muy amplio, limitó pues profundizar como en algunos fenómenos que emergieron, porque nosotros inicialmente queríamos partir casi de cero, desde que se formaba ese vínculo, y si realmente si había pues como alguna pues beneficio. Entonces, algunos fenómenos que emergieron como la soledad y el rol de las mascotas en la dinámica familiar, de pronto faltó más profundizar más sobre esto, además porque son como fenómenos que no han sido muy estudiados, sobre todo en nuestro medio. A nivel nacional e internacional, existen investigaciones limitadas sobre el tema y sobre todo con un enfoque cualitativo. Y esto también limitó que los resultados que obtuvimos de pronto pudiéramos hacer más discusión, ya que lo que encontramos principalmente eran investigaciones cuantitativas y que cualitativo era muy poco. Y también es necesario pues como conocer ese significado que tienen las personas en relación con la tenencia de las mascotas, con ese vínculo. Bueno, las conclusiones que sacamos del estudio, entonces, que la mascota es una fuente de compañía, reduce la soledad, promueve la felicidad en los adultos mayores. El cuidado de la mascota estimula la autonomía del adulto mayor y la organización de la rutina en la vida diaria, los hace más coordinados, más responsables, más organizados en horarios. Eh, los beneficios de la mascota trascienden a los miembros de la familia. Encontramos que había más, ellos expresaban que había más unión familiar, más armonía, mejores relaciones interpersonales. Bueno, y ya para finalizar, las recomendaciones, entonces, ¿qué hacemos? Es que recomendamos realizar estudio, pues con metodología cualitativa que permita profundizar en la comprensión de ese vínculo humano-animal o de esa relación de apego en diferentes escenarios particulares como familiar y comunitario, promover las investigaciones de este fenómeno a nivel nacional y en los diferentes contextos, con diferentes pues, enfoques metodológicos, porque es un fenómeno más bien poco estudiado y hasta poco pues valorado en nuestro contexto. Es necesario que el profesional de enfermería y las instituciones de salud consideren las mascotas como una alternativa para el cuidado en las diferentes áreas y escenarios de la vida social. Consideramos que es necesario que lo consideren y de hecho nosotros mismos debemos siempre, en cualquier momento que tengamos oportunidad, una consulta, atención, cuidados, que estemos valorando, siempre preguntar si en la familia hay mascotas y cómo es esa relación, porque a raíz de eso se pueden obtener unos datos muy valiosos. Bueno, ya para terminar, entonces damos los agradecimientos por la atención y también a los participantes del estudio.
Aquí yo estoy, yo no es que tenga todas esas mascotas, esas son algunas mascotas que estuvimos en una casa y eran muy amigables. De hecho, aquí tenemos hasta un gato, este es un gato y 2 perros. Bueno, muchas gracias a todos y con esto ya termino los resultados. Esperemos más adelante ya, eh, presentarles, alguna publicación y continuar con este proceso investigativo.